el 1 de noviembre es el Día de la Ecología y de los ecólogos y ecólogas, y recordemos que esta palabra viene del griego oikos, ecos, que es casa, y logos, conocimiento. Es la ciencia que vincula esto tan importante que es nuestra relación, la del ser humano, con la naturaleza. Y fíjate lo necesario que es el cambio de paradigma, porque durante muchísimo tiempo los seres humanos nos consideramos por encima de la naturaleza, los reyes de la creación, y la realidad es que somos parte, y la pandemia bien que nos lo ha demostrado. Pero además hoy, y seguro ya lo adelantaste en las noticias, pero bueno, es bueno recordarlo, el día coincide con el comienzo formal de la Cumbre Mundial de Cambio Climático, la COP26. Sí. El COP es por Conferencia de las Partes, o sea, hace 26 años que líderes del mundo se reúnen para hablar de cambio climático y esperemos que generar soluciones y acción climática ya, urgente. La verdad que sí, vamos viendo que el tema ambiental incluso ya se estuvo mencionando un poco en lo que fue la semana pasada en Roma, la reunión del G20. Alberto Fernández y otros presidentes hablaron de esto sobre el cambio climático, la relación con la economía, pero ahora ya llega, digamos, la discusión más fuerte, y además con informes que fueron apareciendo a lo largo de todo este año como antesala de la COP26, que, a ver, si teníamos alguna duda de que el cambio climático es algo real, que ya nos está pasando y que nos está afectando, bueno, evidencia hay de sobra, creo, a esta altura ya, y todo este año hemos visto, desde el informe del IPCC hasta informes independientes que fueron saliendo en las últimas semanas. Seguro, y lo hemos visto en imágenes dramáticas, en olas de calor, en Canadá, en países que no tienen estas temperaturas, inundaciones en Suiza y Alemania, sin ir más lejos, la semana pasada las temperaturas extremas que tuvimos nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ustedes allá también, y en nuestro sur, en la zona de Bariloche, una tormenta de viento impresionante. Estos fenómenos climáticos extremos están aumentando y se hacen cada vez más frecuentes. Y esto tiene que ver con lo que vos comentabas del sexto informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que lo que comentó es que lamentablemente antes de que terminemos este siglo, las temperaturas medias globales, así como vamos, van a superar los 2 grados centígrados de aumento promedio respecto a los niveles preindustriales, con las consecuencias dramáticas que ya tenemos, y muy probablemente haya un aumento de más de 1,5 grados en las próximas décadas. Recordemos que las temperaturas medias globales ya aumentaron en el mundo más de 1 grado desde los niveles preindustriales, ¿no? Desde antes de 1870, ponele. Y esto parece poco, pero es mucho, tiene consecuencias dramáticas. Por eso esta reunión de líderes que arrancó ayer y hoy formalmente con discursos, mañana habla Alberto Fernández y se va a extender hasta el 12 de noviembre, ahí se van a dar negociaciones de los países tendientes a que ya está el acuerdo de que todos deben reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El tema es cómo y con qué velocidad. Y eso es un poco lo que se va a discutir, y la propuesta de países como Argentina es que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. No es como antes que se decía solo son responsables los países industrializados. No, hoy todos, pero a la hora de reducir emisiones, ahí tiene que entrar en juego la diferencia. Y una de las propuestas que lleva Alberto Fernández es la del canje de deuda por acción climática, sí, que no es lo mismo que canje de deuda por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Como Argentina es un país deudor desde lo financiero, los compromisos de deuda que paguemos, que no sean para pagar esa deuda financiera y además tomada en condiciones que ni siquiera el Congreso la aprobó durante la gestión anterior, sino que ese dinero se invierta en
por ejemplo, cuidar los bosques nativos o hacer obras de infraestructura para adaptación al cambio climático, etcétera. Es una propuesta interesante que van a acompañar otros países en situación similar y que el Papa mismo estuvo bregando por esto, ¿no? Sí, tal cual. Creo que en este sentido creo que es una figura a destacar que se haya comprometido mucho con el cambio climático, que es justamente la de el Papa Francisco, que la semana pasada, ya que los recibió en Roma a muchos de los presidentes, también estuvo hablando de este tema y además con el antecedente de Laudato Si, que él ya habló del cuidado de la casa común. Entonces, como que también esta semana eso también va a reflotar seguramente. Pero ahora te quiero preguntar una cosa, Gaby, porque, a ver, por lo visto, esta información, mejor dicho, esta cumbre es muy importante, no cabe duda, porque todo el mundo está hoy situado en Glasgow, todo el planeta está parado mirando qué pasa ahí, pero ¿qué grado de decisión tiene esta conferencia de la COP26 para que luego los países puedan ejecutarlo? Porque si no pasa lo de siempre, declaración tras declaración, firma tras firma, el mismo acuerdo de París, digamos, ¿no? Donald Trump cuando quiso no lo cumplió y es más sacó a Estados Unidos del pacto. Entonces, ¿hasta qué punto se llegan a cumplir las metas que se discuten y todo esto que va a pasar en las próximas 2 semanas? Exacto, bueno, ese es un tema, porque a ver, la COP15, que fue la COP que se hizo en París en 2015, fue un cambio, una inflexión, porque lo que había antes del Acuerdo de París era el protocolo de Kioto, que era diferente porque solo obligaba o instaba a reducir emisiones de gases de efecto invernadero a los países llamados industrializados, anexo 1 se llamaban, y entre esos países no estaba, por ejemplo, China, que China es un gran contaminante en el total, no per cápita. Per cápita el mayor contaminante o el mayor emisor de gases de efecto invernadero, que digamos que es más o menos lo mismo, a estos efectos, es Estados Unidos. Bueno, ahí había una tensión, finalmente todos los encuentros son importantes, pero por ejemplo también el que se hizo en Copenhague fue importante porque se esperaba este acuerdo general, no se logró, pasaron años, se logró en París, pero bueno, ahora hay que implementarlo. Y es esto lo que se va a discutir estos días en la COP26. ¿Cómo implementarlo y cómo financiarlo? Ese es un gran tema, por eso te contaba esta propuesta de canje de deuda por acción climática, y que los países además en esta COP están obligados a presentar ambiciones más elevadas que las que presentaron en 2016, que fue el año posterior a que se firmó el Acuerdo de París. En el caso de Argentina, la ambición climática es, según dicen los expertos, un 27% superior. O sea, vamos a reducir emisiones más y más rápido. Y la propuesta es llegar a ser neutrales en carbono a 2050. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que primero reducir, pero después también compensar todas las emisiones que generemos para llegar a un cero, ¿no? Y en esto, bueno, hay varias propuestas, hay contradicciones también, porque una cosa que habría que hacer ya mismo es cambiar la matriz energética argentina, que es según el inventario de gases de efecto invernadero, que es un documento que dice cuáles son las actividades que más emisiones generan. Bueno, el sector energético es el mayor. También hay que dejar de deforestar, hay que evitar el cambio de uso del suelo, o sea que en un bosque nativo de pronto aparezca un emprendimiento inmobiliario o se siembre soja cuando era un bosque nativo. En fin, todas esas cuestiones de cómo llevar adelante la acción climática es lo que se va a discutir ahora y cómo financiarlo. Y ahí creo que está puesto el foco, y también hay una presión cada vez mayor de los activistas, de los grupos de jóvenes, porque realmente son temas urgentes. La pandemia nos ha mostrado el daño que le hicimos al planeta, pero también nos mostró que si dejamos de generar emisiones por un tiempo, aunque sea el muy breve en que se mantuvo
esa parálisis casi total de la actividad económica, la naturaleza tiene capacidad de recomponerse. Se vio un efecto purificador en el aire, por decirlo así, pero imágenes satelitales mostraron, por ejemplo, en ciudades importantes de Argentina, que había menos contaminación en el aire durante las semanas que duró ese freno en la actividad económica. Sí. El tema es que no se puede frenar la actividad económica para dejar de generar emisiones, ¿no? Porque la gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que trabajar. Entonces, bueno, estas cuestiones finas son las que hay que tratar en esta cumbre, que va a llevar 2 semanas de discusiones y que se espera que al finalizar se emita algún documento, algún acuerdo que indique sobre todo estos temas del financiamiento, porque ya estamos de acuerdo en que todos tenemos que reducir emisiones, pero el tema es que esto tiene un costo. Sí. Y bueno, ¿quién va a pagarlo? Tras una pandemia y una crisis económica, ¿no? La verdad que sí. Y justamente durante estas 2 semanas creo que también se van a hacer distintos anuncios. Y es más, Argentina acaba de hacer uno hace unos minutos atrás, antes de las 3 de la tarde, en la que hablaron de que Argentina, junto con una empresa australiana, se unen para producir hidrógeno verde. ¿Qué es esto, Gaby? Exacto, mira, el hidrógeno es el llamado el combustible del futuro, porque se puede complementar muy bien con las energías renovables y permitir el almacenamiento y transporte de energía, por ejemplo, eólica, solar, pero hay distintos tipos de hidrógeno. De hecho, está el hidrógeno gris, que es el que Argentina más está usando, que proviene del gas. El hidrógeno azul en realidad es como que se generan emisiones y luego se recapturan, pero el hidrógeno verde es el que proviene de las energías renovables. Y acá, vos decís bien, hay una empresa australiana que firmó un acuerdo o está por firmarlo con la Argentina para generar una inversión muy importante en el desarrollo de esto, de hidrógeno, que el hidrógeno es un combustible. Lo que tiene es que si se genera hidrógeno por un proceso técnico, que hay varios, no vamos a entrar en detalle ahora porque yo tampoco soy experta en eso, lo que se logra es poder almacenar y transportar energía. Y de hecho para la industria del transporte ya se está pensando, hay países que lo están implementando, sobre todo en transporte de cargas y transporte público de pasajeros. En Argentina también hay desarrollos e investigaciones en este sentido. Hay una muy interesante que dirige una científica en el Instituto Balseiro, es Fabiana Gennari, ella, que está, por ejemplo, desarrollando un nuevo material que permite capturar al hidrógeno y mantenerlo en forma estable y que no sea peligroso. Es como, ¿viste cuando transportás gas comprimido? Bueno, sí, de esa manera, y poder hacer esto hasta exportarlo, ¿no? Es realmente promisorio para la Argentina desarrollar este hidrógeno verde, que es el combustible del futuro y además sustentable. Sí, por supuesto. Pero bueno, Gaby, entonces, en síntesis, para que la gente que tal vez no está metida en el tema ambiental, que no es alguien que es muy experto pero que ahora ve las noticias y en todos los noticieros, en todas las secciones de los programas, una u otra mención se hace sobre Glasgow 2021, la COP25. ¿Qué es lo más importante que debe tener en cuenta? Bueno, que es la conferencia mundial del clima, que ahí se reúnen líderes mundiales, o sea, gobernantes. También hay reuniones de empresarios y de científicos. Lo que se va a discutir en estas 2 semanas es cómo cada país puede aumentar su ambición climática, o sea, reducir más fuertemente sus emisiones y ir a una economía más verde o baja en carbono, y cómo financiar esto, porque los países no somos todos iguales, hay países muy ricos, otros que estamos muy endeudados, pero por eso es interesante esta propuesta de canje de acción climática por deuda.
Y en cuanto a lo científico ya está muy demostrado, de hecho este año el informe del panel intergubernamental hizo mucho hincapié en las pruebas que demuestran que la acción humana está acelerando un proceso que es natural y podría llevar miles de años. Por nuestra forma de producción y consumo lo estamos acelerando y agravando. En eso ya hay bastante acuerdo científico. Sí. Y también hay acuerdo en que hay que disminuir emisiones y hay que hacerlo con urgencia. Lo que se va a discutir estas 2 semanas es cómo, las técnicas, las tecnologías y sobre todo cómo financiarlo.